Hola a todos, qué gusto tenerlos por aquí en este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, honestamente, es tan fascinante como transformador. Cómo algo tan abstracto como la simbolización es en realidad una herramienta clínica súper poderosa y basada en la evidencia para sanar el trauma infantil. Y es que, para entender cómo la mente logra recuperarse de sus experiencias más oscuras, tenemos que echar un vistazo bajo el capó, por así decirlo, y observar esos engranajes internos que nos permiten darle sentido al dolor. A través de la psicología y la neurobiología, vamos a ver cómo la creatividad y los símbolos son literalmente el salvavidas de un cerebro en desarrollo. ¡Comencemos! Bueno, entremos de lleno en esto. Quiero que miremos esta cita de Sigmund Freud, porque enmarcó a la perfección esas fuentes inevitables y profundísimas del sufrimiento humano. Él nos recuerda que estamos expuestos a fuerzas gigantescas que nos superan por completo. La vulnerabilidad de nuestros propios cuerpos y las fallas en las relaciones humanas imponen una carga a la verdad monumental sobre una mente que apenas se está desarrollando. Es una lucha constante que le exige a nuestra mente un trabajo psíquico permanente, sin descanso, para evitar que ese desamparo inicial nos termine quebrando. Ahora, para poder avanzar, tenemos que dejar algo súper claro de forma muy objetiva. El trauma no es simplemente un mal recuerdo o un evento triste. Las fuentes psicológicas lo describen como un exceso de energía. Imaginen un cortocircuito en el sistema. Es un aflujo violento de excitación que nuestro aparato psíquico simplemente no puede tolerar, procesar ni traducir. Y claro, este impacto brutal deja a la persona en un estado de desvalimiento, completamente indefensa ante una angustia que paraliza. En esencia, es energía desbordada que no encuentra por dónde salir ni cómo representarse. Y para desenredar todo este concepto, este es nuestro plan de ruta para hoy. Primero, hablaremos de las heridas invisibles. Luego, pasaremos a más allá de las palabras, el cuerpo. En tercer lugar, exploraremos el poder de los símbolos. Después, entraremos de lleno a la terapia de arte y juego. Y finalmente, cerraremos con reconfigurando la mente. Básicamente, pasaremos de toda esta teoría psicoanalítica pesada a prácticas de sanación clínicas que son súper accionables. Empecemos con la sección 1, las heridas invisibles. Como se imaginarán, las experiencias tempranas difíciles a menudo dejan heridas profundas que no vemos a simple vista. Y esto ilustra de manera brillante lo que sucede a nivel interno. Todo lo que vivimos en nuestros primeros años deja una huella innegable. Fíjense en este contraste en la pantalla. En un entorno seguro y lleno de cuidado, un sistema nervioso sano aprende a vivir, aprende a regular sus emociones y a confiar. Tiene una base sólida. Pero por otro lado, un sistema nervioso traumatizado hace exactamente lo opuesto. Se ve forzado a enfocarse únicamente en sobrevivir. Sus alarmas cerebrales se quedan atascadas en encendido, manteniendo un estado de alerta máxima constante, vigilando todo, incluso cuando ya no hay absolutamente ningún peligro. Pasemos a la sección 2, más allá de las palabras, el cuerpo. Y aquí llegamos a la gran tensión de este análisis. ¿Qué pasa cuando la terapia tradicional de hablar no funciona porque el dolor simplemente no se puede articular con palabras? Y es que, especialmente en la infancia, el trauma no se queda a vivir cómodamente en la mente. No, vive y se queda atrapado en el cuerpo. Es una verdadera trampa somática que altera profundamente las estructuras cerebrales y nuestras respuestas físicas. Partes de esa experiencia se quedan mudas y entonces regresan como ansiedad constante, impulsividad o hasta dolores físicos recurrentes, como un dolor abdominal que no tiene explicación médica. En realidad, todos estos síntomas son solo el cuerpo intentando completar una y otra vez aquellas acciones defensivas que quedaron a medias durante ese evento tan abrumador. Imagínense el trauma como un exceso de información que es totalmente intraducible. Y como la mente no lo puede traducir a palabras, el cuerpo termina actuándolo. Por lo tanto, para sanar, necesitamos utilizar una gran metáfora, hablar en el idioma nativo de la mente en desarrollo, que es el juego, el arte y el movimiento. Es mediante estas formas alternativas de comunicación que ese exceso de energía logra por fin encontrar un canal seguro para manifestarse. Así preparamos el terreno para empezar a intervenir. Lo que nos lleva a nuestra sección 3, el poder de los símbolos. Es aquí donde entra el verdadero héroe psicoanalítico de nuestra historia. A ver, la gran psicoanalista Melanie Klein revolucionó cómo entendemos la mente al vincular algo terrible con algo hermoso. Ella conectó esa angustia devastadora, ese miedo profundo a la destructividad, directamente con nuestro impulso creativo. Klein decía que, ante esos impulsos abrumadores, sentimos terror, pero, paradójicamente, es exactamente ese deseo desesperado de reparar lo que creemos haber dañado lo que da origen a la creatividad,
O sea, la base de nuestra capacidad para formar símbolos y fantasías nace del deseo de sanar y reparar. Entonces, el punto crucial aquí es cómo se ve esto en la práctica. Sándor Ferenczi, otro gigante del psicoanálisis, lo llamó represión por identificación. En palabras mucho más sencillas, cuando una experiencia es tan intolerable y dolorosa que nos desborda, la mente la reprime y la cambia por un elemento completamente nuevo, algo que sí podemos manejar conscientemente sin desmoronarnos. Básicamente, reemplazamos ese dolor insoportable original por un símbolo manejable que nosotros mismos hemos creado. Para resumir esta idea maravillosa, autores como Carl Jung visualizaron los símbolos como el puente vital que usamos para relacionarnos con el mundo exterior y con nuestro propio inconsciente. Simbolizar no es un simple entretenimiento, es agarrar ese dolor somático mudo, esas sensaciones crudas que nos ahogan y convertirlas en representaciones que por fin podemos compartir con alguien más. Es la forma en la que los seres humanos logramos integrar en un solo paquete el cuerpo, la emoción y el significado. Entremos a la sección 4, terapia de arte y juego. Vamos a pasar de toda esta teoría un poco abstracta a las aplicaciones clínicas prácticas que usamos hoy en día con niños y adolescentes. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta imagen en pantalla es el giro visual que damos. Pasamos de esa oscuridad mental tan pesada del trauma a un proceso vibrante, colorido y táctil. Literalmente sanar a través de la pintura y el juego desordenado. En la clínica, en lugar de sentar a un niño y bombardearlo con preguntas verbales, le brindamos un entorno donde puede ensuciarse y crear, fomentando un proceso de sanación a través de su propio lenguaje expresivo y no verbal. Funciona porque la obra de arte en sí se convierte en un contenedor seguro. Piénsenlo así. Si un adolescente está sintiendo una rabia inmanejable, en vez de salir y destruir algo o lastimarse a sí mismo, puede agarrar toda esa energía gigantesca y depositarla con seguridad en un dibujo o construyendo un mundo en miniatura. Al hacer esto, el conflicto se saca del cuerpo y se externaliza. El joven recupera inmediatamente el control de su propia historia, ensayando respuestas en un terreno creativo donde ya nada malo le puede pasar. Y esta idea de externalizar y regular es la base de muchísimas metodologías científicas y clínicas que usamos hoy. Ahí tienen enfoques diversos, desde terapias somáticas que trabajan con el cuerpo, o el MDR que usa movimientos oculares para reprocesar memorias, hasta la terapia narrativa y cognitivo-conductual. Claro, son súper distintas entre sí, pero presten atención, todas, sin excepción, requieren primero construir un ambiente de completa y absoluta seguridad física y emocional y garantizar la regulación del paciente antes de siquiera pensar en tocar esos recuerdos dolorosos. Y llegamos a la última parte, la sección 5, reconfigurando la mente. Vamos a explorar qué es lo que pasa exactamente en el cerebro cuando la terapia funciona. Avancemos para ver cómo se construye todo esto a nivel neurobiológico, porque de verdad es increíble. Resulta que cuando usamos la creatividad para darle forma, color o nombre a un dolor físico, digamos a un nudo en el estómago, estamos vinculando tres cosas: las vías interoceptivas que registran la sensación física, el sistema límbico que procesa las emociones y la corteza prefrontal que organiza el lenguaje. Al entrelazar estas tres áreas a través de una salida creativa, literalmente estamos reparando y reconfigurando los circuitos de un cerebro lastimado. Para que se den una idea práctica, en la clínica esto se logra siguiendo 4 pasos fundamentales. Primero, notar. Ayudamos al paciente a registrar lo que siente en su cuerpo. Segundo, nombrar. Usamos un sonido o una metáfora para identificarlo. Tercero, modular. Enseñamos a usar la respiración, ritmos o movimiento para calmar ese sistema nervioso sobreactivado. Y cuarto, significar. Enlazamos toda esa experiencia ya tranquila a un símbolo externo, como un dibujo. De esta manera, una sensación que antes era aterradora se transforma en algo con lo que podemos lidiar. Todo esto nos deja con una reflexión final espectacular. Sabemos que la inmensa plasticidad del cerebro humano permite que se formen estas heridas invisibles, pero también es la misma que nos otorga una resiliencia sin límites. Así que les dejo esta pregunta para que lo piensen. Si nuestras heridas más profundas se formaron allá atrás, en nuestras relaciones tempranas, ¿cómo podemos empezar a utilizar nuestra propia creatividad y el poder de los símbolos para reescribir los finales de nuestras historias? La capacidad de sanar está literalmente en nuestras propias manos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en la próxima.